Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón. Es de mucho agrado poder saludarles en este tiempo que hemos apartado para el estudio de la palabra de Dios. Como dice la misma palabra, que es nueva cada mañana para cada uno de nosotros, y siempre que la leemos encontramos bendición, y mayormente cuando la estudiamos. Entonces, el estudio de esta oportunidad está en varios pasajes, mayormente en 2 Corintios capítulo 5, que tenemos ahí, porque todos nosotros cantamos: su gracia es mayor si las cargas aumentan. Y eso es cierto, porque no solo por experiencia, sino por el tema de hoy, de la gracia que hemos venido tratando. Y es que la gracia en sus distintas facetas irradia bendiciones para cada uno de nosotros, porque nos da fortaleza, y en medio de la lucha, de la prueba, de la aflicción, nos ayuda, porque Dios siempre está con nosotros, y su gracia abundante también para podernos ayudar. De hecho, entonces, hemos dicho que Dios revela su gracia al hombre dándole bendiciones espirituales, y que todo hombre debe comprender la gracia de Dios en el Nuevo Testamento según 2 Corintios, que es donde vamos a estar, porque se presenta ahí como gracia salvadora. En capítulo 6 leemos, por ejemplo, el versículo 1: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Habla de la gracia salvadora ahí en 6.1, y un poquito más adelante en 6.17 también dice de esa manera, dice ahí entonces la palabra. Cuando leemos ese capítulo 6:17, dice: por lo cual salid de en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que está hablando de esa gracia salvadora que nos motiva a vivir la vida nueva, porque ya sabe usted que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de él, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero es esa gracia salvadora que nos motiva a vivir la vida nueva, dejar las cosas que antes hacíamos y no dejarnos moldear por la corriente de este mundo tampoco, porque las tentaciones de la vida pasada pueden estar presentes, pero nosotros vamos a vivir la vida nueva motivados por la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que Dios espera por la lectura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas
nueva. Y cuando dice aquí, mirad, considerad, esa es la idea que tiene ahí. Entonces, para una vida nueva. También esta gracia salvadora motiva al cumplimiento de la comisión. Si leemos 5:18 al 21, ahí dice, ¿verdad?, que todos proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo primero que hace es que Dios nos reconcilió para ponernos en una posición para comunicar la palabra de Dios a las personas que no han conocido a Dios. Saben de Dios, es posible que conocen, leen la Biblia, pero mientras no hagan una decisión por recibir a Jesucristo en su corazón, hacer una entrega total, reconociendo sus pecados y el amor de Dios para perdón, de nada le beneficia. Por eso estamos comunicando la palabra nosotros, porque Dios nos reconcilió y que lo ejecutó en la cruz. Es lo que dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, Dios quiere pasar por alto la vida que usted lleva, esa vida sin Cristo, sin esperanzas y sin Dios en el mundo, como dice la palabra, para que entonces Dios le perdona y dice que entonces no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, cualquiera que sea. Porque lo que entendemos es que el único pecado que Dios no perdona es no reconocer a Jesucristo como Salvador. De ahí cualquier pecado Dios está diciendo en su palabra que no les toma en cuenta. Más bien la idea que nos da la palabra es que Él los tira tras sus espaldas, que se olvida de nuestras rebeliones, dice, y que los lanza a lo profundo del mar, para darnos la idea que el perdón de Dios es absoluto, es total, entonces que Él se olvida de los pecados pasados cuando venimos a Jesucristo. Entonces Dios nos reconcilió, lo ejecutó en la cruz y que nos comisionó a nosotros, porque dice su palabra, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es que, como digo, si usted conoce de Dios, hasta lee la Biblia, pero no se ha pasado al lado de Cristo, entonces Dios lo toma como enemigo. Y usted me dirá, ¿por qué si yo no hago mal a nadie, si yo no me meto con nadie, si yo trato de ayudar? Y eso está bueno, pero como no es por obras la salvación, usted necesita reconciliarse con Dios a través de esta gracia que Él está ofreciendo. Es decir, si no está al lado de Dios, está contra Dios, aunque tenga esa forma de vida que es buena delante de la sociedad. Pero a nosotros nos comisionó para que nosotros le digamos que solo en Jesucristo hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Porque hay un solo camino. Yo soy el camino, dijo Cristo. No habló de caminos, porque la gente dice que todas las religiones llegan a Dios. No. Solo hay un camino.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, que dijo por mí, no es ni un líder religioso de cualquier parte del mundo, no es una persona como nosotros, sino es la persona de Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que ahí nos comisionó y que nos dio una gran posición, porque dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Él nos comisionó y tenemos que cumplir esa comisión de anunciar esta gracia salvadora que Dios le está ofreciendo a usted. Es importante esto porque nos dio una gran posición de ser embajadores de Él. Ya sabe usted que la función de un embajador de otro país a nuestro país es para dar a conocer a su país cómo es y qué beneficios tiene el gobierno actual por la embajada de cualquier país que esté. Entonces, lugares turísticos y toda la información. Entonces nosotros somos embajadores que hablamos en nombre de Cristo. Razón tuvo Spurgeon, ese evangelista famoso que hubo, que a sus estudiantes les dijo en una oportunidad: no os rebajéis vosotros a ser presidente de las naciones, porque vosotros sois embajadores de Cristo. Imagínense el concepto altísimo, la posición que él pensó: no os rebajéis vosotros a ser presidente de las naciones, porque sois embajadores de Cristo. Más alto honor en ese sentido. Y que nos justificó. Ahí el 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos justificó, que por nosotros lo hizo pecado, porque cuando estaba sufriendo en la cruz, imagínense usted, el Señor dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y como dice un teólogo que yo he leído, dice él, en ese momento no lo quería el cielo porque estaba cargando el pecado del mundo. Y tampoco lo quería la tierra porque más bien lo estaban injuriando. Y por eso él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando el pecado para hacer posible que el hombre pueda ser salvo a través de su sacrificio. Él sufrió todo lo que no merecía para que nosotros no vayamos al infierno o al lago de fuego. Por eso es que dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, por nosotros en nuestro lugar. Usted tiene la gran oportunidad, como la hemos tenido millones en el mundo, de poder tener esta reconciliación con Dios y volverse amigo de Dios, pero pasándose al lado de Dios al reconocer a Jesucristo como Salvador. Decimos que nos motiva a vivir la vida nueva, que nos motiva a cumplir la comisión, pero también motiva a sacarle provecho a la gracia. Uno, para proclamar, porque eso es lo que nos dice el 6, porque dice:
en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Sacarle provecho a la gracia, es decir, para proclamar, para servir, aún en tiempos de tribulación, porque ellos estaban atribulados ahí. Cuando habla de eso, por ejemplo, usted lee, dice que en el sufrimiento, porque el apóstol dice que por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como alguien dijo en un programa radial, el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo le falta todo. Y eso es verdad, para servir aún en tiempos de tribulación. No solo la pandemia y las otras pandemias que han habido a través de la historia, sino el tiempo tan convulsionado de criminalidad que hay, pero en medio de eso el mensaje de Cristo está para cada uno de nosotros, y como Él dice, ¿verdad?, que está trabajando y a pesar de todas las vicisitudes que Él está mencionando ahí. Así que decimos que la gracia en el Nuevo Testamento, según 2 Corintios, que se ve como gracia salvadora, pero también como gracia en el sufrimiento. Cuando leemos 4:15 o 4:8 al 18, entendemos eso, porque dice que, mire, gracia entonces de sufrimiento, porque él dice en el 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, y llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y entonces Él está haciendo una lista de sufrimientos, pues dice que ha pasado todas estas cosas, pero la gracia en medio del sufrimiento es que Dios le da la fortaleza para poder soportar, porque tiene la fe, la confianza, y les dice a los hermanos, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interno no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, lo que él ha dicho, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire, la forma de enfrentar el sufrimiento, porque la capacidad para soportarse la da Dios, la esperanza que tiene, porque sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús.
Esa es la esperanza. Porque este cuerpo un día tiene que morir, pero su personalidad, intelecto, voluntad y emociones, su alma, su espíritu, se van con Dios. Por supuesto, si usted se ha reconciliado con Dios a través de aceptar a Jesús como su Salvador. Es la esperanza, ¿verdad?, de la resurrección, donde Dios está ofreciendo un cuerpo poderoso, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso y un cuerpo espiritual. Ahí no hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay de lo que usted padece, nunca más padecerá, porque es un cuerpo transformado. Eso es. Y da gloria a Dios, porque cuando leemos ahí en el 15, Él dice, porque todas estas cosas pasan por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. El trabajo que Él hace, el sufrimiento que pasa, y cualquier cosa, entonces dice que eso da gloria a Dios. Sabe que en Filipenses dice la palabra, ahora pues será magnificado Cristo o por vida o por muerte. Es decir, que cuando un cristiano muere, glorifica a Dios, porque se cumple la promesa de la salvación en su esplendor total. Y como dice la palabra, estimada es a Jehová la muerte de su santo. Aquí la gente llora, pero Dios estima que los suyos se vayan con Él para quitarse de todo sufrimiento. Y da ánimo, porque ya en 16 y 17, por tanto no desmayamos. Esta leve tribulación momentánea produce más excelente y eterno peso de gloria. O sea, se valora el hecho de, aún en medio de la prueba, dice que se vuelve excelente y eterno peso de gloria. Se cuenta la historia de un capitán de un país que estaban en guerra, y dice que uno de sus soldados estaba en el hospital y él fue a visitar a los que estaban heridos o padecían de cualquier otra cosa. Y dice la palabra que la historia, que llegó a la cama de un soldado y ese soldado tenía oxígeno, tenía tubos por un lado, tubos por otro lado, estaba bien cableado por tubos para diferentes cosas. Y cuando el capitán llegó, dice que alzó su mirada y le dijo, capitán, le dijo, siempre fidelis. O sea, siempre fiel, a pesar de cómo está bien cableado. Entonces él dice, a pesar de eso, siempre fiel. Y Dios espera que nosotros seamos fieles y que no perdamos el ánimo, no caigamos en depresión, en estrés, porque la esperanza que tenemos es eterna. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Quién sabe si en el programa de Dios la venida de Cristo esté cerca? Yo he contado a algunos hermanos que en un estrecho que hay en Carolina, en un estrecho que hay de Estados Unidos, dice que el agua es muy fría y siempre hay nieve
neblina sobre el agua. Y una mujer dice que hizo la travesía para atravesarse nadando ese estrecho. Pero dice que ya cuando estaba cerca de llegar, pero como no miraba nada, donde había tierra, se cansó y pidió que la subieran a la lancha. Y su sorpresa fue que unos metros después ahí había tierra y ya casi había llegado. Entonces dice que dijo ella, la próxima vez lo voy a hacer y aunque no mire, voy a pasar. Ya cuando lo hizo la próxima vez dice que estaba cansada, pero decía, por ahí debe estar, es decir, tierra. Y con ese ánimo que aunque no miraba, por ahí debe estar, entonces hizo la travesía y llegó al otro lado. Eso es lo que dice aquí, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es promesa de Dios. Vida eterna con Él. Y es importante, entonces, eso para nosotros, este mensaje de reconciliación por la gracia salvadora de Dios, por la gracia en el sufrimiento y como gracia de liberación. Al leer el capítulo 1, versículo 11 de este libro, entendemos, porque dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, está diciendo que es como gracia de liberación, porque de eso dice que oren para que Dios lo guarde y que cooperen con Él. Y entonces dice porque nuestra gloria, dice, está en el testimonio de nuestra conciencia. Que lo guarden, que lo libren del peligro de muerte. Y posiblemente está hablando de esa experiencia en Hechos 19, 23 al 41, cuando tuvo en Éfeso problemas y entonces la arremetieron contra él. Y también, por supuesto, de liberación de la desconfianza, porque el 9 y 10 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, por el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Porque lo querían linchar, lo querían matar. Entonces él está pensando de la confianza que tiene que Dios lo va a librar. Nosotros necesitamos eso, que en tiempos de peligro como este, y que siempre ha habido peligros atrás, y que sin meterse en nada puede recibir una bala perdida o cualquier otra cosa. Necesitamos nosotros esa confianza que Él tiene, que en medio de todas las cosas Dios le librará de la muerte. Y el don de la liberación por la oración, eso es lo que dice en el 11, ¿verdad? Cooperando vosotros, pidiéndoles que oren por Él
para que lo libre de la muerte y él pueda abrir sus labios para dar testimonio de la salvación, de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Como dije antes, otros mensajes, que la gracia está personificada en él, como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia personificada en la persona de Jesús. Pero decimos también que según 2 Corintios, como gracia salvadora, como gracia en el sufrimiento, como gracia en la liberación y como gracia de la ofrenda. Porque en 2 Corintios capítulo 8 y 9 está hablando de esa gracia también, que los hermanos estaban sufriendo en Jerusalén por no se les dio la cosecha del trigo, de la cebada y otras cosas. Entonces dice que los hermanos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y de tribulación y abundancia de su gozo y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Especialmente entonces el 8:9 dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero dice, mire, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. O sea que la gracia de la cual está hablando ahí es la actitud de los hermanos de Macedonia para reunir dinero y enviar ayuda a los de Jerusalén que estaban padeciendo. Pero le llama gracia, y es la gracia de la ofrenda de los hermanos. O sea que Cristo es el mejor don de Dios que inspira a según hemos leído, porque es la fuente. Entonces es la fuente de dar, es la gracia de Dios, como dice 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea que ellos van a ofrendar, y esa ofrenda es gracia de Dios. La gracia de dar corresponde a la nueva naturaleza que hay en nosotros. Mire cómo lo hicieron ellos, pidiéndolo como privilegio, porque dice el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos consideraban la ayuda a los que padecen necesidad como una gracia de Dios y como un privilegio. La fuente de dar es la gracia de Dios. Entonces, la gracia para dar corresponde a la nueva vida. Como privilegio, como una obra de gracia, según el 6, porque dice, de manera que os exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros
esta obra de gracia. La ofrenda es una obra de gracia para los necesitados, según ese versículo. Entonces hablamos de la gracia de la ofrenda, porque es muestra también de la gracia abundante que Dios tiene. Y dice el 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia de dar. Entonces, dice que es una obra de gracia, en muestra de la gracia abundante de Dios, y es un don de gloria a Dios. Ya un poquito más adelante, el 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por la Iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Es un don de gloria a Dios, porque eso es lo que Él está diciendo ahí. Sino que es un donativo que da gloria a Dios, y la recompensa de dar está en 9, 8 y 10. La recompensa de dar. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y mire qué interesante, porque cuando leemos ahí de esta recompensa, lo dice pues, poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, todas las cosas, todo lo suficiente, abundar para toda buena obra, 4 todos. Y esa es la recompensa que Dios está prometiendo que suplirá. Lo mismo dice en Filipenses, que mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Esta es la recompensa, ¿verdad? Entonces, provisión material y el carácter transformado son cosas que Dios está prometiendo para aquellos que voluntariamente ofrendan o diezman. Eso es para los que piensan que no hay que diezmar. Recuerdan que Abraham diezmó y 400 años después vino la ley, el diezmo como ley. Jacob también diezmó y estaban lejos de la ley. Entonces, ese principio está en la palabra para que nosotros podamos hacerlo. Así que vemos aquí que nos beneficia la gracia de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. No solo nos salvó y nos dio entrada al reino de Cristo, sino que en las vicisitudes de la vida nos fortalece, nos vuelve sensibles también a los demás para poder colaborar, contribuir para los que padecen
necesidad. Gracia salvadora, gracia en el sufrimiento, gracia de liberación y gracia de la ofrenda. Esperamos que aprovechemos este tiempo y que usted pueda vivir esta palabra, que es lo que es más importante. Gracias por su tiempo. Bendecimos a usted que se ha conectado con nosotros, y recuerde que la gracia de Dios está abierta para que usted venga a Cristo reconociéndole como Salvador, confesando sus pecados y pidiéndole perdón para que usted pueda tener la vida eterna, ser parte de la familia de Dios, ¿sí? Y ser hijo de Dios. Dios le bendiga a cada uno. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia que